Bienvenido, Miguel, a este programa de Fisio con Conciencia a través de Fisio Mefroval, un espacio para los fisioterapeutas y para la población y para todos nuestros seguidores también, pues darte la más cordial bienvenida acá desde Ecuador y muy feliz igual de conocerte y de poder compartir algo más de la fisioterapia como lo es, ¿no? Porque realmente nos la pintaron de otra manera, se podría decir. Eso. Sí, no, pues nada, un gusto, Rommel, un gustazo, muchas gracias por la invitación y pues bueno, vamos a hablar de lo que nos apasiona, que es la fisioterapia. Cuéntanos un poquito, ¿quién es Miguel? Pues profesionalmente un fisioterapeuta, me preguntas esto cuando vengo saliendo casi casi de terapia. No, Bien. pues un fisioterapeuta apasionado de la vida, del deporte, del movimiento, tanto en la vida personal como profesional. Perdón, y pues nada, que que siempre he tenido las ganas de compartir un poco de lo que leo, de lo que estudio, de las experiencias. Y pues nada, a grandes rasgos, esa persona apasionada por todo lo que hace. ¿Hace cuánto tiempo saliste de la U, Miguel? 10 años. Y estos 10 años, ¿qué te has llevado a motivarte de una manera muy diferente al resto? Porque a salirte del cajoncito, a salirte del cuadradito ese. Pues bueno, no siempre ha sido así. No siempre ha sido así. Ha tenido muchos parteaguas en la vida personal, en la vida profesional. Pero bueno, todo en la parte del contenido, todo empezó a raíz de ir haciendo post, a lo mejor las cosas que yo leía, ¿no? Las cosas que leía, las cosas que estudiaba, pues, hacerlas en post y bueno, después coincidió con la pandemia. No, empecé poco antes de que iniciara la pandemia, entonces después arranqué con la pandemia y pues bueno, al hacer post polémicos, pues en plena pandemia que nadie tenía nada que hacer y todo el mundo se la vivía A ahí, darle pues ahí. eso fue lo que explotaba, ¿no? De esos temas, entonces fue lo que pegó. Pero nada, siempre no creo pensar diferente al resto, pero sí me gusta siempre hacer cosas diferentes, sumar, siempre ir un poco más allá eh, de lo que son a lo mejor mis límites y También siempre estar tienes un fuera de esa zona de podcast, confort. ¿verdad? Sí, 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 también, Adictos también, a la también. fisioterapia. Ese mero, sí, También sí, muy sí. Ahora me toca seguidor estar y... del otro lado. Ajá, sí, sí, y también muy seguidor de eso y ha sido como esas pastillitas o esas píldoras o esos chispazos que te dejan semillita, como el que queremos también nosotros dejar para continuar con este legado de la fisioterapia y seguir y continuar preparándonos para que los pacientes tengan una verdadera calidad de atención y que no se basen por el que el vecino me dijo o alguien me contó, sino hacerle una terapia verdaderamente desde un punto diferente, ¿cierto? Sí, claro. Mira, que mi podcast sale igual por un tema personal, muy personal, y de ahí también tuve la fortuna de invitar. Los primeros invitados fueron amigos, los primeros dos, y en el tercero dije, creo que puedo conocer a gente que admiro. Y sí, empecé a hacerlo y empecé a conocer a gente súper top que tenía la disponibilidad, porque era en pandemia y tampoco Ajá. tenía muchas cosas que hacer, entonces aceptaban y bueno, después el resto, historia, ¿no? Gracias a Dios fue muy importante el podcast para muchos, es de los pocos que todavía continúan haciéndose episodios, por ahí salieron algunos, otros pararon, y bueno, ya casi llegamos a los 100 episodios en ese podcast. Buenísimo, buenísimo. Igual acá tienes también un seguidor tuyo, a una persona que te admira y esa semillita pues ahora la está transmitiendo también acá de donde soy, ¿no? De Guaranda, en Ecuador y a mí también soy un apasionado de la fisioterapia que igual me gusta reventarla, salir del contexto para poder hacer algo más por cada uno de los pacientes. Así que aquí tienes un fruto de lo que has hecho también en pandemia. Qué bueno, qué Sí. bueno. No, pues al final es así, ¿no? Se tiene que compartir diferentes puntos de vista, diferentes perspectivas y, bueno, divulgar lo que realmente importa, ¿no? Cuando, sobre todo ahora que hay mucha desinformación en redes. Sí, eso mismo te iba, y por ahí empecemos, algo como lo de la traumatología, el correr es malo. ¿Qué piensas de esos mitos y verdades que vamos a tratar de hablar un poquito en contexto esta mañana? No, pues, o sea, hay muchísima desinformación, pero bueno, también saber que tampoco hay
un solo punto, ¿no? Un todo, o sea, al final es diferente la perspectiva, diferente, todo tiene un tema neurológico, neurofisiológico, sirva o no sirva, todo suma. Ah, siempre y cuando lo que importa es la narrativa, ¿no? En el tema ese que me dices de correr, no correr, ah, pues bueno, La depende, ¿no? mayoría Como todo, dice desgasta las rodillas. ya, bueno, como les decía, ¿no? O sea, va a depender. Si ves a alguien profesional que solo se dedica a eso, a cualquier deporte de impacto, claro que va a tener una artrosis temprana, ¿no? Es una dosis alta, un impacto frecuente, claro que importa. Una dosis baja, como es caminar, salgo a caminar para sentirme saludable, porque me lo ha recomendado el médico o algo, al final no te va a servir, pero es una dosis baja, ¿no? Así tus 10.000 pasos diarios, no importa, lo que va a importar va a ser más la intensidad, ¿no? En este escenario. Y bueno, si es un corredor recreativo que planifica bien, que a lo mejor tienes tu entrenador, te planifica bien tu entrenamiento, pero no solo eso, aparte comes bien, duermes bien, tienes un buen calzado, una buena técnica, va a ser totalmente diferente, ¿no? Entonces, no, ver solamente, decir si es malo o es bueno, es ver algo solamente de frente, ¿no? No estamos viendo todo lo que hay detrás, no estamos viendo muchos más perspectivas y que eso es lo que realmente importa. Ahora, en el tema de la artrosis, cada vez hay muchos más estudios que es más relevante. La parte metabólica, por ejemplo, tener sobrepeso, tener obesidad, pero inflamación crónica de bajo grado, eso va a hacer que se desgaste más tu cartílago versus que corras, ¿no? Pero eso casi nadie lo sabe. Y bueno, tiene sentido. Normalmente hay gente que es obesa, que tiene una inflamación crónica de bajo grado, pues es porque es sedentaria, y si es sedentaria, pues no obviamente no hace ejercicio, entonces el tejido que no se usa se pierde, ¿no? Y bueno, así prácticamente con todos los tejidos. Entonces En es esta, encontrar esa dosis ideal. y en esta parte que está de moda el trail, los running, las caminatas y todo lo que estamos generando, está bien como una adaptación al ejercicio, como un sistema de conciencia, pero ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Qué podrías decirnos en ese sentido? Si estás preparado para cualquier actividad, no solo para correr, para el trail, para hacer peso muerto, para hacer cualquier otra actividad, ¿no? Prácticamente no te va a pasar nada, siempre y cuando estés preparado para tolerar esa demanda, porque tienes las capacidades físicas adecuadas para tolerar esa demanda, ¿no? Es el ejemplo clásico de capacidades o esta teoría de capacidades versus demandas, donde, de ejemplo, siempre ponen, ¿no? Ese vaso donde le cabe medio litro de agua y esas son tus capacidades físicas. Y las demandas a las que te sometes es una jarra de agua que tiene 1 litro, entonces es imposible que ese litro quepa en un vaso de Más allá. medio. ¿Qué tienes que hacer? Mejorar tus capacidades físicas y aumentar el tamaño de ese vaso, aumentando fuerza, flexibilidad, movilidad, resistencia, etcétera, y aumentas el tamaño del vaso y ahora es de 700, ahora de 800 mililitros, ahora de litro. Y no solo te quedas ahí, ¿no? Lo haces de litro y medio, de 2, o sea, más grande de lo que tus demandas son. Y es ahí donde no te lesiones. Ahí vienen las lesiones. Y es porque tu cuerpo, tu tejido no está preparado. ¿Te Entonces, has ¿quién va a dado decir que es malo cuenta? una actividad? La gente que se lesiona porque no tiene esas capacidades. Sí, y hablando de esto de las capacidades, ¿te has dado cuenta que todavía seguimos en la vieja escuela del calentamiento en vez de la activación? Bueno, pues yo no lo veo tanto como una vieja escuela. O sea, al final es difícil cambiar creencias, cambiar conceptos. Un paciente, una gente que no sea del área de la salud, en lo personal yo no le cambio nada. Si dice que tiene una contractura, la tiene y listo. Y yo también le digo que la tiene esa contractura, ¿no? O que tiene el nudo hecho bola, listo, lo tiene así y le trato de explicar por qué no sucede eso y realmente qué es lo que pasa, ¿no? En este tema lo mismo a lo mejor, o un desgarre, pasa mucho en esto, un desgarre, con el término ideal es una lesión muscular, ¿no? Y en un paciente se le digo, ¿sabes qué? Tienes una lesión muscular, provocas un nocebo, porque el paciente no sabe que es una lesión muscular, entonces dice, es algo más grave. Dice, no, tienes un desgarre. Listo, se rompió la fibra, listo, un desgarre. Entonces, también hay que tener mucho cuidado con las palabras. Y es difícil cambiarlas, por ahora, para mí, da igual si le dicen activación o un calentamiento, yo lo, en cuanto a concepto, ahora depende cómo lo hagas, si es el típico calentamiento o activación, que simplemente se agarran las rodillas y ya empieza a hacer círculos o vas adelante o hacia atrás, obviamente no va a ser bueno, ¿no? Entonces, lo que importa es cómo lo haces, no tanto
la terminología, ¿no? Al final siempre cambia, siempre va a estar cambiando todo, como decir el entrenamiento neuroplástico del tendón, eso es utilizar un metrónomo haciendo ejercicio, listo, ¿no? Entonces, a mí me gusta simplificar mucho las cosas, sobre todo para los pacientes, porque es más fácil de que estén y bueno, ir cambiando las creencias, pero poco a poco. Sí, en cuanto a esto de la activación o de los estiramientos o del calentamiento, ¿realmente previene lesiones? Bueno, depende qué tipo, ¿no? Si hablamos de estiramientos, también dependerá de qué tipo. Estiramientos estáticos, sabemos que no previenen nada de lesiones, ni antes, ni después, durante, da igual. Ahora, si te gusta estirar, hazlo. Para eso, bueno, tenemos que entender que hay diferentes tipos de fatiga, diferentes tipos de sensaciones. Lo que hacen los estiramientos solamente es modular la sensación de fatiga, es decir, la fatiga central, donde yo me voy a sentir bien después de hacerlo. Pero tengo también algo que es mi fatiga periférica. Y mi fatiga periférica es la que yo puedo medir a través de estudios de sangre, CPK, lactato, cortisol. Y eso no va a hacer nada, ¿no? No modifica nada. Entonces, por eso hay estudios que te dicen, no funcionan los estiramientos. Ah, ¿por qué no funcionan? Porque evaluaron algo objetivo, o sea, la fatiga periférica. Sí. Y que son estudios de más peso. Entre los estudios más subjetivos, donde solamente te preguntan del 1 al 10 qué tan recuperado te sentiste, no, pues 10, listo, también funciona, pero pues, con otra evaluación. Entonces, al final también es entender eso que depende cómo se ha hecho el estudio, depende qué es lo que han evaluado, te va a decir si funciona o no. Pero cuando sabes esto, dices, ah, pues si le gusta estirar, que lo haga, ¿no? Si no le gusta, que no lo haga. Pero realmente, pero bueno, retomando el tema, pues no previenen lesiones en cuanto a estiramientos estáticos. Pero si nos vamos a los estiramientos activos, estiramientos balísticos, deportes de combate, deportes en equipo, fútbol americano, deportes que lo requieren, bueno, es una buena opción, ¿no? Y bueno, si bien no van a prevenir una lesión, pero sí, porque va a ser multifactorial, pero sí va a reducir probablemente ese riesgo de lesión, o no, ¿no? Que todavía no sabemos del todo. Pero realmente si les gusta hacerlo, Pero de esto no hay ningún dependería de las problema. capacidades adaptativas que tenga cada uno de los deportistas frente a la demanda externa en este caso. Porque de prevenir, como sabemos, el músculo se contrae, se relaja y pare de contar, ¿no? Y de ahí ya viene, como dices, los nociceptores, los nocebos, lo que va a causar una etiqueta en el paciente y los médicos también tienen, creo que esta gran falencia de etiquetar a los pacientes. Sí, que es bueno, también los mismos vicios, ¿no? Depende Exacto. también, no solamente los médicos, también los mismos vicios, ni todos lo llevamos a hacer y está bien, ¿no? Pero de eso hay que aprender. Pero sí, es otro tema, ¿no? El tema de las etiquetas sobre diagnósticos que se llegan a hacer pues en la medicina en general. Ya. ¿Qué recomendarías para los principiantes en un nivel inicial de que vayan a un trail, por ejemplo? Ah, bueno, pues primero estar consciente de qué es lo que has hecho, ¿no? De previamente. Creo que ya en la carrera y en el momento hacerlo es lo fácil. O sea, correr si estás preparado, ¿no? Es lo fácil hacerlo ya. Solamente vas a recoger tu medalla, vas a pasarla bien, a disfrutarlo, a competir. Pero lo que importa es el proceso. Entonces, cuando no tienes un proceso adecuado, no has descansado bien, no has comido bien, entrenaste como pudiste, pues obviamente no lo vas a disfrutar, ¿no? Entonces es ahí donde vienen las lesiones, donde vienen ahora los infartos, que ahora se han puesto de moda, por así decirlo, en los maratones, medios, en states. Entonces, creo que la recomendación más importante es esa, estar preparado para la demanda a la que te vas a someter, ¿no? Y estar consciente, no por el ego que te diga que puedes correr 30, probablemente sí, pero tal vez sufriéndolo, tal vez en último lugar o tal vez pasándola mal, uh, vale más la pena prepararte para eso, ¿no? Pero es un proceso lento, un proceso duro, que pesa y bueno, no cualquiera también lo hace, ¿no? Que aquí ya tuviste a un trailero y fisio como es Andrés. Sí, sí, o sea, en ese sentido también yo creo que los pacientes, tanto los corredores, luego de esto mantienen las sobrecargas musculares que dicen y me voy a hacer un masaje de descarga o un cupping o póngame en tape o todas estas cosas que verdaderamente no tienen mucha evidencia científica como para poder demostrar que pueda tener un efecto fisiológico beneficioso para el paciente. Ok, bueno, ahora, un efecto fisiológico beneficioso sí lo va a tener.
porque si no el paciente no diría que se siente bien, ¿no? Cuando le aplican eso. ¿Ya? Y porque sí mejora, sí va a mejorar con estiramientos, con un masaje, con pooping, con pistolas de percusión, con incluso punción seca que a veces hacen para recuperación, con foam roller, ¿Ya? ¿qué otra? Bueno, ya no se me ocurre alguna otra. Pero bueno, todas esas técnicas de botas de presoterapia, Eso te ¿no? da. Entonces, sí hay un efecto fisiológico. Ahora, incluso neurofisiológico, ¿no? Pero nuevamente, estamos modulando esa fatiga central. Entonces, para mí no tiene nada de malo ofrecer eso en una clínica. Ah, ¿Ya? no tiene nada de malo que el paciente lo haga, que la gente lo haga. El problema está cuando se hace dependiente de esa técnica o cuando el fisio sí te dice, es que si no vienes cada mes, cada 2 semanas, te vas a lesionar. El problema no está ahí. ¿Sale? O más bien, el problema está ahí. El problema es esa narrativa nuevamente. Porque a lo mejor yo sé que no le va a hacer nada, pero se va a sentir bien y eso está perfecto. Ahora, sensaciones de sobrecarga normalmente van a ser por un efecto mal planificado, ¿no? Un entrenamiento, perdón, un entrenamiento mal planificado, no no por otra cosa, no porque alguien sea muy exigente. Cuando tú comes bien, descansas bien, tienes buen entrenamiento, no tendrías por qué sentirte sobrecargado. Ahora, nadie le dice que no a un masaje, nadie le dice que no a algo que se sienta a gusto, rico, agradable, y está bien. Pero nuevamente, el problema es la narrativa, ser dependiente al paciente, que el día que no lo puede hacer, ese día rindió menos, ese día se sintió mal, no hacerlo dependiente. Es ahí donde está el problema, y es algo, Tú una compartes, línea muy delgada. entonces tú compartes todas las técnicas que sean generadoras de un nocebo para el paciente porque el paciente automáticamente se va a sentir mucho mejor. Pero no, bueno, es que no va a ser un nocebo como tal, porque al contrario, sería más un placebo, ¿no? Porque se va a sentir bien, se siente a gusto, pero lo más importante, cuando yo se lo pongo, porque yo sí lo hago, y lo hago como deportista y lo hago en mis pacientes. Y es aquí, ¿no? Y lo digo en mis cursos y no tengo ningún problema. O sea, al final lo que importa es eh, el para qué lo ocupas o el por qué, ¿no? O sea, ¿por qué yo lo hago? Porque todo esto, pues bueno, lo que hemos hablado, para modular esa fatiga central, que se sienta a gusto, pero lo más importante, cuando le pongo, no sé, botas de presoterapia 15 minutos, pues no me voy, me quedo con el paciente. ¿Para qué? Para conocerlo, para platicar con él, hacer Exacto. empatía, hacer rapport, ya sé si es casado, si tiene hijos, si tiene perros, si le gusta el fútbol, lo que sea, lo conozco más. Entonces, eso me sirve a mí, porque si pasamos a terapia o no sé, a una recuperación activa, ahí no vamos a poder platicar tanto, ¿no? Cuando le toca hacer ejercicio, no vamos a poder platicar tanto. Mm. Entonces, ¿por qué? Porque va a tener 1 minuto o 2 minutos de descanso y si nos alargamos, pues no vamos a tener las adaptaciones que queremos, ¿no? Entonces, para mí sí es importante la parte pasiva, de incluso agentes físicos, de todo, o sea, yo le he dicho siempre, si tuviera un ultrasonido, lo pondría. Ahora, no lo tengo, no lo compraría, pero si lo tuviera, lo pondría. ¿Por qué? Porque son 7 minutos, nuevamente, para platicar con el paciente, conocerlo, hacer rapport, que se sienta a gusto. Y sobre lo más importante, Ya. educarlo, ¿no? Educarlo, cambiarle creencias, explicarle analogías del dolor, todo eso es bien importante. Entonces, Sí, todo sí. suma, pero el chiste es saberlo hacer. Ahora, si yo le digo a un paciente, es que le voy a poner ultrasonido porque te va a regenerar el músculo y te vas a recuperar más rápido y un desgarre en lugar de estar en 3 semanas va a estar en dos, pues eso sí es una mentira, ¿no? Ya le estoy provocando ahora sí un nocebo importante y lo estoy haciendo creer en muchas expectativas, súper elevadas y todo, y ahí no va a ser lo ideal. Entonces, También depende cómo lo empleemos. llegan a la consulta por cierto tipo de máquinas, o sea, como que te quedas así, como que dices, chuta, ¿y ahora? O llegan y dicen, ¿tiene magneto y ultrasonido? O sea, sí. O como que llegan No por... está mal. O sea, está mal por la creencia que ya traen, ¿no? Pero Ajá, si tú lo tienes, pues pónselo. Si no lo tienes, pues a veces simúlalo, ¿no? O edúcalo. Y si se va, no pasa nada. Hay pacientes para todos y para todo. Hay pacientes que exacto. van a ser para punción, pacientes para ejercicio, pacientes para electro, pacientes para ultrasonido, y está bien. O sea, realmente no pasa nada. Y, por ejemplo, mis primeras sesiones son 100% pasivas, las dos primeras. Bueno, no 100%, pero a lo mejor 90% pasivas. ¿No? ¿Por qué? Lo que te decía, platicar Por la con el empatía paciente, con el paciente. conocerlo, claro, hacerles el rapport, lo consientes, le quitas el dolor a corto plazo, que es el efecto que tiene todas esas herramientas pasivas, cosa que el ejercicio no siempre. Y bueno, lo vas educando y al final un poco de ejercicio. De manera que el paciente lo ve como que, estuvo chido, ¿no? Y se queda con ganas. Y en la siguiente sesión
vos repites, pero ya la tercera, el porcentaje ya es menor. Y lo vas llevando cada vez a tu terreno hasta que se convierte en 100% pasivo. Pero eso es difícil de hacer. O Sí, sea, sí. suena fácil en la teoría, pero es complicado. O sea, me parece genial también tu analogía de lo que es este tipo de conceptos, porque muchos, incluyéndome, también estamos en contra de estas cosas, porque no produce un efecto. Pero si lo tomamos desde la perspectiva que tú lo estás diciendo, o sea, si tienes, ponle, o sea, pero, Es que si entramos a la parte, digo, yo lo he aprendido con el tiempo. Al final, mis redes, y también todo ese aprendizaje, ¿no? Pero, por ejemplo, mis redes se hicieron polémicas, bueno, fueron polémicas, pero porque sabía que esa era la manera en la que yo podía crecer en redes, y sí, le tiraba todo en algún momento. Ahora, pues vas creciendo, vas conociendo más, vas aprendiendo, conociendo otras perspectivas, y te das cuenta que todo suma, sobre todo cuando tienes tu propio negocio. Yo trabajo en un equipo de fútbol, donde yo decidía y hacía lo que quería. a ver, Pero ya cuando tienes tu negocio, cuando es una clínica, se te van los pacientes, ¿no? Y para mí está bien, o sea, no tengo problema si se va, pero también es un ingreso. Entonces, cuando aprendes esa parte, y lo más importante, lo que te digo, ujú, sabes qué estás provocando fisiológicamente. Sabes que, por ejemplo, el placebo, a veces pensamos que solamente es engañar al paciente. Ah, le pongo un ultrasonido apagado y le funciona. Listo, lo engañé. No solamente es eso. El efecto placebo tiene muchísimas cosas neurofisiológicas bien interesantes, ¿no? Y va a depender de muchas cosas, de las creencias del paciente, si he escuchado o no, todo eso, ¿no? Ahora, entre más contaminado y más ideas tengas, más difícil, sí, ¿no? Pero pues, podemos sacar provecho a todo esto. Y lo más importante, creo que con toda la desinformación e información que hay en redes, y como está el mundo de la fisioterapia ahora en todo el mundo, o al menos a los países que he ido y de colegas que conozco, creo que no, el problema siempre es el mismo. Los pro agentes físicos o manual o pasivos o un grupo de agentes, el grupo de algo invasivo, el grupo de ejercicio, ¿no? Y entre todos se putean, se tiran. Creo ajá, que no va por ahí. Creo que al final es entender por qué funciona cada cosa no, y ahora me sí, tener parece disponibilidad perfecto y arrancarlo. para englobar todo este tema y darle un mejor uso antes que un ataque, ¿no? Y como te digo, el hecho de que digas la empatía con el paciente, por conocerle con el paciente, por ganar ese nivel de confianza con el paciente, pues es lo que verdaderamente necesitamos para tenerle de nuestro campo, como también lo dices. Otra pregunta que te Claro. quería decir acerca del masaje transverso profundo, típico Siriax, igual que lo hemos trabajado y lo hemos venido haciendo, pero también tenemos la idea loca de que se rompe adherencias y Pues lo mismo, ¿no? Lo mismo que, iluminamos. claro, lo mismo. O sea, te puedo decir que yo lo uso tal vez sí en situaciones específicas, pero para modular el dolor, ¿sabes? 5 minutos modulas y listo, ¿no? Donde sabes que no a un paciente que no lo vas a sensibilizar más y ya. Pero nuevamente, cambia la narrativa. Ahora, yo no le digo al paciente que le va a romper algo, que tiene adherido algo, que su tendón necesita volver a inflamarse para volver a empezar el proceso. Realmente no lo necesita. Yo sé que a lo mejor necesito solo modular un poco el dolor y ya. Ahora, pero en casos muy puntuales, ¿no? Ahora, realmente creo que es, a ver, sí le sienta las bases de la terapia manual ortopédica en todo el mundo y Ajá. está bien, pero pues también son cosas que van pasando, algunas, no todas, otras son las bases de Sí. lo que ahora es la terapia manual, Y lo pero todo otro, lleva a lo mismo, el y efecto fisiológico. Si entiendes por qué funciona, le encuentras razón de por qué la gente lo hace y por qué es lo que hace. Y ahí es donde dices, ah, entonces no hace esto, pero funciona por esto. Y es ahí donde cambias el chip. ajá. Y lo mismo te iba a decir acerca de los de Kapanji y los test ortopédicos. Ya, ok. Y lo mismo, ¿no? Capangis me hace un buen libro para estudiantes, para principiantes, saber que no es anatomía, porque bueno, pues, no es biomecánica, perdón. Y sobre todo porque mucha gente lo cuestionaba, ¿no? En el video que subí, que decían, ah, pues que dice que es fisiología articular. Como que, a ver, sí, güey, pero fisiología pues, no es, o sea, fisiología no es Porque fisiología cambia cada lado. articular. ¿Por qué? Porque en esos tiempos sonaba mamón el nombre, sonaba muy bueno y ya, en lugar de ponerle biomecánica. Pero no es porque sea fisiología, ¿no? No puede tener una fisiología articular. Entonces, esa parte. Pero bueno, se me hace un buen libro para iniciar, para alguien que está estudiando. Después, bueno, hay otras opciones,
y donde no tenemos que ver todo aparte de una manera estructuralista, sino hay muchas otras perspectivas. Y bueno, nuevamente las cosas van cambiando, las neurociencias del dolor se van incluyendo, cada vez va a haber más y va a pasar lo mismo con información que hay ahora, pues seguro en 20 años va a cambiar, ¿no? O el menos. Y el otro, me dijiste de, De los test articulares. claro, los estudios ortopédicos. Ajá. Lo mismo, te puede dar una idea, pero bueno, sabemos actualmente que no te va a aislar un músculo, que no evalúas solo un músculo, que hay que conocer qué es la especificidad y la sensibilidad, y bueno, pues con Pero base a yo me eso, refería también a darte los una idea. test, a los grados, a la posición, el hecho de que haga un fisioterapeuta, que haga otro sin experiencia, y el uno le hace la sella a 60 grados, el otro le hace a 75, el otro le hace a 40, e igual salieron positivos, y esa manera en la cual se estudió y en la cual se replica la especificidad, en este caso, de que un test sea muy sensible, a que muchos de los test ortopédicos aplicados también lo hicieron en un cierto grado, de los cuales no se transmitieron en su momento a los estudiantes. O hay otras cosas que influyen, ¿no? Por ejemplo, me dices, para un ligamento cruzado anterior, un Lachman, que es la de las mejores pruebas para Ah, diagnosticar. Sí, sin problemas, pero para diagnosticar en agudo, ¿no? Perdón, para diagnosticar días ajá. después, en agudo no te va a dar, en un Venga, que cajón. es todo. O sea, le Claro, mueves en a la un cajón izquierda. anterior no te va a dar en el primer momento, por ejemplo. Y eso se lo ves en la práctica, en la clínica. Por ejemplo, de un jugador que recién se lesiona el cruzado en cancha, te da positiva el test para cruzado, pero al medio tiempo, 30 minutos después, te da negativa. ¿Por qué? Por la inflamación, ¿no? Y ya te da negativa. Entonces, Exacto. ahí ese sesgo que tienen. Pacientes que llegan a la clínica con la rodilla súper inflamada, probablemente no. Para mí es más importante conocer el mecanismo de lesión que hacer una prueba, ¿no? Pero bueno, es un complemento. Al final es un complemento, te da una idea por dónde va, si esto lo complementas con el resto de la historia, con todo lo que escuchaste, si hay un mecanismo de lesión, ya vas hilando todo y te facilita el diagnóstico. Pero basarse solo en una prueba, no, pues no es lo ideal, ¿no? Sobre todo porque no se pueden separar músculos, no se aísla un músculo como tal para poderlo evaluar. Actualmente, desde tu perspectiva, ¿a qué crees que se deba el retraso de las consolidaciones de las fracturas? Porque ha existido en este tiempo mucha más incidencia de retraso de consolidaciones de fracturas que antes. Bueno, es que es multifactorial, ¿no? Creo que de ahí depende muchísimas cosas. Eh, no sé, puede ser una de esas para mí, o de las que he visto, que cada vez la gente también tiene más acceso y fuma más, por ejemplo, marihuana, ¿no? Y eso es un factor condicionante que muchas veces no se sabe. Me ha tocado ver muchos pacientes justamente por eso, pero también ha sido por otras razones. Jugadores, deportistas que se cuidan bastante y que se opta por un tratamiento conservador y no queda, pero muchas veces por un tema biomecánico y bueno, se piensa que con el ejercicio lo es todo, porque tampoco lo es todo. Mira, no, sí, el ejercicio está de moda, tal, y se le implementa ejercicio, por ejemplo, una fractura de un quinto, y le pones a estimular zonas donde se activa el peroneo, y lo único que hace es estar jalando la cabeza del quinto, ¿no? Entonces, no te va a seguir abriendo la fractura. Entonces, no va a ser del todo también el ejercicio. Entonces, creo que va más por ahí. Pero bueno, es multifactorial, depende mucho de cada caso. ¿Y qué opinas del apoyo o del estímulo para la generación de ese metabolismo dentro del hueso? Que es indispensable, ¿no? La carga. Si se hace correctamente, si se hace con los tiempos biológicos adecuados, sin problema, ¿no? Va a ser muy diferente el tipo de fractura, si es conservador, si no, pero si sabes de tiempos biológicos, eso te facilita todo para emplear ejercicio. Exactamente, pero los tiempos biológicos desde traumatólogo al paciente, no creo que son transmitidos los tiempos biológicos porque le dice va a estar 4 semanas, 5 semanas sin asentar el pie y listo. Y tenemos un doble problema tal vez ahí. Y después de eso, más retraso en la consolidación porque el hueso está para soportar un poco de carga si se recibe un estímulo correcto o contralateral también. El problema que yo veo es a lo mejor que nuestro problema de identidad, ¿no? Que realmente no se sabe qué hace un fisio. Es un fisio igual a masajes, un fisio igual a, sí, te va a poner ejercicio, Ajá. aparatos y luego un poco de ejercicios, ¿no? Y ya.
que es la idea que se tiene. Entonces, muchas veces es eso, es el problema primero de identidad, que no sabe el traumatólogo que desde el día uno puedes trabajar el lado contrario, puedes utilizar imaginería motora, Exacto. muchas herramientas, ¿no? Que son indispensables para un periodo de inmovilización o durante un periodo de inmovilización. Y la otra, que bueno, muchas veces por experiencias previas que han tenido los traumatólogos o cualquier médico con un fisio que no sea tan actualizado, tan bueno, y que el fisio la riega y echa a perder todo el trabajo del trauma, ¿no? Y afecta al paciente. Entonces, muchas veces también el trauma te da más semanas y te dicen, ni siquiera tomes terapia para proteger su área, porque al final, si se afloja algo, bueno, en el caso de un cruzado se afloja un túnel o el injerto, en el caso de la fractura pasa algo, el culpable va a ser el trauma. Un tornillo que quede mal o además, le van a echar la culpa al trauma, ¿no? A lo mejor el fisio se lava las manos y no, fue por una mala cirugía y el paciente va y demanda el trauma. Entonces, también muchas veces es por proteger esa parte. Y es entendible, yo también lo haría, ¿no? Yo también lo hago para proteger mi parte, trato de protegerlo siempre lo más que se pueda. Siento que va más por ahí. Problema de identidad, que no tiene idea el médico que lo que podemos hacer en un periodo de inmovilización, que hay muchas herramientas donde no es necesario trabajar la zona lesionada, y la otra para proteger su trabajo, ¿no? Y del famoso Peace and Love, Price, Mm. Rice, ¿qué tal? Pues bueno, me imagino respecto al hielo, ¿no? Sí, Eh, pues sí, ahora bien, se ha quitado, pero volvemos a lo mismo. El autor lo quitó y suena bonito, Peace and Love, pero si hubiera puesto la I, bueno, sí, la I del hielo en inglés, pues tendría que haber buscado otro acrónimo, pero no le quedaba. Y el mismo autor lo dice en una conferencia, está en un video que yo tengo ahí de un reel, el mismo autor lo dice, ¿no? No tengo idea qué es lo que haga el hielo en humanos. El estudio está basado en animales, en ratas, pero no tengo idea. Entonces, como premisa médica, ¿no? Si no sabemos qué hace, pues mejor que no lo pongamos, porque no sabemos si le afecte. Entonces, por eso lo retiran, pero realmente no hay nada que te diga que sí interfiere en un tiempo biológico. Ahora, tenemos un par de estudios, uno el año pasado y creo que uno de este año, donde son estudios en humanos y que te dicen, a ver, no está mal con el hielo, ¿no? No va a interferir en los tiempos biológicos en las primeras horas, ¿no? En las primeras 48 horas, casi 72, y después ya te puede llegar a interferir, ¿no? No tiene ningún sentido. ¿Cuál es la explicación fisiológica? Que bueno, en las 48 horas todas tus plaquetas todavía no llegan ahí al foco de la lesión a detener el para que sangrado el metabolismo. y por eso necesitas el hielo. Pero después de las 2, 3 días ya están y ya no tienen ningún sentido. Y ahí podría ya interferir, ¿no? Entonces es lo que hay. Entonces volvemos a lo mismo. No es como que si sí o si no, va a ser más cuándo, en qué momento, ¿no? Si tienes un paciente que en el momento se esguinza, listo, se lo pongo. Es un paciente que llega 10 días después, tal vez no tenga ningún sentido. Sí, me parece súper bien. Y otra también es, ¿de dónde vienen los calambres o las contracturas musculares? Ok. Eh, bueno, el tema de los calambres todavía no está del todo definido su mecanismo. Y en el tema de las contracturas musculares, pues bueno, primero partir de eso, ¿no? ¿Qué es lo que te decía al inicio? O sea, para un paciente, pues yo no le cambio. O sea, sí, si tienes una contractura, la Tienes cual una- es un pedazo de tu músculo, unas fibras que se quedan atrapadas y listo, hay que relajarlas, ¿no? A lo mejor de esa manera se lo puedes explicar, pero tú sabes que no es así. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Pues bueno, va a ser un estado de hipersensibilidad muscular que puede ser por dos cosas, o por ser muy sedentario, por no moverte, o por exceso de movimiento, ¿no? Por esa sobrecarga. Eh, entonces, ¿qué es lo que sucede? Para poderlo entender mejor, tu cerebro tiene tres zonas. A mí me gusta explicarlo más de esta manera, más que con términos neurológicos. En Dale. psicología le dicen que tienes tres cerebros, un cerebro límbico, uno reptiliano, uno racional. Límbico, las emociones, se queda a un lado. El reptiliano, donde todo decides de manera inconsciente o haces de manera inconsciente, y ahí se controla el dolor. Y la parte racional, lo que va a ser diferente la situación. Entonces, si tú pasas mucho tiempo sentado, lo que hace tu parte irracional, esa parte reptiliana, que te dice, esa parte que no evolucionó mucho, ¿no? Te dice, ¿sabes qué? Pues este cabrón no se está moviendo, entonces, ¿por qué no se está moviendo? Tal vez está muriendo. Si está muriendo, hay que rescatarlo. ¿Cómo lo rescato? Haciendo que el músculo se ponga más denso, que aumente su stiffness, su rigidez,
y por lo tanto se activa el dolor, ¿no? Te mueves, ese stiffness disminuye y se quita el dolor. Pero tu parte racional es lo que lo hace diferente. Tu parte racional dice, no, está sentado, está haciendo un podcast, está trabajando, ¿no? Pero la parte irracional no, y esa es la que controla el dolor, la que controla ese stiffness muscular. Entonces, realmente es lo que sucede. Ahora, deportistas, ¿por qué se contracturan los deportistas? Pues normalmente va a ser por un tema eh, contrario, Alimentación. mucho movimiento, donde tu cuerpo dice, ¿sabes qué? No tienes la fuerza adecuada para tolerar esta demanda, entonces aumentas tu stiffness, te sientes cargado, sobrecargado, y eso hace que disminuyas, ¿vale? Tu entrenamiento y eso. Ahora, no siempre funciona así, por eso hay lesiones musculares, desgarres, lesiones de tendón, que no duelen y se rompen, ¿no? Normalmente pasa así, a los que no les duele se rompe. Entonces, bueno, nuestro sistema de alarma no es tan bueno. A veces funciona, a veces no, pero realmente no se sabe todavía por qué. Y bueno, pues eso. Pero realmente es lo que sucede en el músculo, ¿no? Ni se acorta, ni se contrae, ni se queda nada atrapado, simplemente aumenta su rigidez muscular. Perfecto, perfecto. Yo sí, muy, muy complacido de todas tus respuestas en este sentido, porque hay muchas incógnitas de lo que se sigue utilizando y de lo que no se sigue utilizando y de lo que se sigue enseñando a nivel académico, de lo que no se debería ya cambiar, ¿no? Esos modelos nuevos y para llegar a algo más, porque creo que las mallas curriculares siguen las mismas de hace años hasta la actualidad. Sí, bueno, es complicado, ¿no? Es complicado cambiar también toda esa parte porque tiene que ver con a nivel gobierno, a nivel de instituciones públicas. Es complejo, sobre todo cuando es alguien que, o hay gente que pues no es fisioterapeuta, que no forma parte de, y bueno, también que no hay nada regulado, ¿no? A través de las asociaciones, federaciones que hay de fisioterapia. Te hablo en México, no sé, en Ecuador, creo que es algo similar, pero pues no hay nada regulado, ¿no? No hay nada que pues que Y otra regule, cosa más que que te quería decir, o sea, y te quiero preguntar, por ejemplo, los cursos que nos venden de punción seca acá en el Ecuador, por ejemplo, no están permitidos a nivel de consultorios trabajar con agujas, pero todos los fisios ya, lo hacen. claro, pero lo volvemos a lo mismo, no hay nada que te regule, ¿no? No hay nada que te diga quién sí, quién no, no hay nada que te diga esto es una buena formación o no. Normalmente lo que hacen los colegios, las federaciones de fisio pues, es darte un aval y eso se lo dan prácticamente a cualquiera, ¿no? Ah, pero no te regulan nada. Ahora, se está trabajando, sí, habló en México, ¿no? Está trabajando algunas asociaciones de estados, por ahí alguna federación, y está bien, veremos hasta dónde llega. Pero por ahora, pues no hay nada, y ese es el problema. Pero hay la importancia de saber distinguir cuándo es un buen curso, cuándo no. Pero nuevamente, volvemos a lo mismo, ¿no? Depende con quién aprendas la función. Hace poco grabé un episodio de podcast donde bueno, yo no estoy peleado con la función, pero sí saber sus limitantes, saber lo que hace, lo que no hace, y cada persona tiene explicaciones diferentes, ¿no? Entonces, habrá algunos que agotan el espasmo de respuesta local, otros que no, uno es más doloroso, otro no, entonces depende mucho también esa parte. Pero no se me hace mala herramienta, tampoco se me hace indispensable, pero bueno, es lo mismo. Si sabes qué es lo que realmente hace y en qué paciente sí y en qué no, listo. Con Yo eso te tienes quisiera hacer mucha una ventaja. pregunta muy, muy, muy subjetiva en el sentido del dolor, la percepción del dolor o la educación del dolor. ¿Cómo lo manejarías en un paciente que sea agudo y crónico y cómo lo abordarías? Bueno, pues eso, ¿no? Hay muchas analogías para poder explicar a un paciente lo que tiene. Saber de dolor creo que es indispensable, por lo menos saber qué tipos de dolor son los que existen, ¿no? ¿Para qué? Para poder entenderlo primero tú y luego poderlo explicar. Entonces va a ser totalmente diferente un abordaje en un dolor nociceptivo donde tienes que acompañar los tiempos biológicos y poco a poco ir introduciendo cargas a un dolor de tipo nociplástico, ¿no? Donde sabes que no hay un daño estructural, pero es más intenso, en que vas a necesitar de otras estrategias, porque es un paciente que viene con pensamientos catastrofistas, que viene con kinesiofobia, que viene con muchas creencias, que no se quiere mover, ¿no? Entonces todo eso tienes que cambiarlo. Y esos son más difíciles. Pero bueno, para eso hay focos externos, para eso hay muchas herramientas actualmente que se pueden utilizar en este tipo de pacientes y bueno, eh, que dan buenos resultados, ¿no? Sí, es eso, Y como identificar la otra analogías y pregunta, trabajar. ¿cuál es la hora de sesión de fisioterapia y las 10 sesiones? Mm, ¿Qué es ya, otra cosa que también
La gente tiene metida como que voy por la 8 ya me siento mucho mejor. Ya a las 9 estoy casi bien, a las 10 ya, o sea, debo estar fantástico, pero a veces no pasa esas cosas. Y eso te refería en la educación del dolor al paciente. Pero ahí va a depender también mucho cómo las pongas tú, ¿no? Depende también mucho también del fisio. No todo va a ser culpa del paciente. O sea, si te compran 10 sesiones, que no está mal tener paquetes de sesiones, te hacen una estrategia de marketing, no sé si es buena o mala, pero creo que va bien. Porque comprometes al paciente a tener un ciclo, ¿no? Y no a que a las 2 sesiones te abandonen. Entonces, creo que por una parte está bien, desde la parte de un negocio, está bien. Pero va a depender cómo las pongas tú. Si las pones esas 10 sesiones en 2 semanas, o sea, va a diario el paciente 5 veces a la semana, pues obviamente no vas a ver ningún cambio, ¿no? Y te va a tener que comprar otro paquete y se va a hacer un ciclo donde va a ser un proceso más lento. Ahora, si esas 10 sesiones las pones cada 2 veces a la semana, va contigo, estás hablando de un Dos mes meses y y medio. una semana que va a ir contigo, casi mes y medio, y va a ser totalmente diferente, ¿no? Entonces, sobre todo cuando aplicas ejercicio, pues no necesitas tanta frecuencia, necesitas más intensidad, a veces más volumen, sesiones más intensas y que el paciente se relaje, ¿no? Incluso ni siquiera trabajos en casa. Priorizas la parte biopsicosocial, que disfrute a su familia, todo, entre semana, pero cuando viene conmigo sabe que es una friega, ¿no? Es mucho trabajo. Entonces, depende cómo las estructuras. Entonces, volvemos a lo mismo. Nada es malo. Depende del Como contexto. enfoques. Ujú. Miguel, otra pregunta. ¿Cuál es el peor caso que has tratado y que te ha costado o te ha marcado o lo has recordado? Pues hay muchos, 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 pero específicamente, pues bueno, a lo mejor una fractura de un hueso sesamoideo de un jugador que no se veía en ningún estudio hasta que decidieron operarlo, ¿no? Y eso no se veía una, y creo que eran dos, tres fracturas, entonces ni siquiera, no recuerdo bien cómo estaba, pero sí, no se veía en radiografías, en resonancias, en una tomografía. ¿No? En tomografía se llegaba a ver ahí un poco de la fractura, pero en realidad tenía fractura, desinserción de un tendón, eh, todo eso, ¿no? Y bueno, fue un proceso complicado porque clínicamente el deportista no estaba mal, era del primer dedo del pie, entonces no estaba mal clínicamente, pero siempre empeoraba o recaía, ¿no? Entonces hubo un atraso importante y eso habla de un jugador profesional. No relevante, no tan conocido, pero bueno, que al final era profesional, ¿no? Y Claro, que era claro. importante en el club. Pero yo creo que a lo mejor ese ha sido como el más complejo en cuestión del ¿Y qué diagnóstico. le hacías o cómo le tratabas? Pues como un esguince, pero primero pensamos que era un esguince nada más, porque simplemente se puso morado. El mecanismo de lesión fue un pisotón por detrás, donde el primer dedo se ve en hiperextensión, y ya no puede seguir jugando. Al día siguiente, mucho moretón, edema, equimosis, y parecía un solo esguince, podía caminar, todo bien, pero cada que regresaba a cancha empeoraba, ¿no? Entonces, bueno, pero los estudios eran limpios, todos hasta que se toma una tomografía y ahí un poquito medio se veía una fractura, pero tenía todo el Sí. kit completo. Mm. Gracias, Miguel, y fascinado con con tus ponencias, con tu punto de vista. He aprendido algo más, o sea, a tratar de darle una perspectiva también diferente a lo que ya tenemos y no ser tan rudo en esa parte, o tan duro, se podría decir, pues, y nada más que agradecerte por tu tiempo, por lo que haces por la fisioterapia, por las semillas que vas dejando y espero tenerte nuevamente más adelante para poder seguir conversando, mi... Sí, claro, cuando gustes, pues nada, a ti muchísimas gracias por la invitación. Por fin coincidimos, tardamos Sí. en coincidir, pero bueno, se nos dio y bueno, pues qué mejor que escuchar otra perspectiva, otro punto de vista y lo que mencionaba, ¿no? Creo que eso es lo que realmente importa, saber cuándo, saber en qué contexto, saber qué es lo que está haciendo una técnica y no satanizarlo, simplemente entender por qué funciona por un placebo, pero ¿qué es el placebo? Toda la parte que conlleva, del condicionamiento, el otro lado, del nocebo, desde tus palabras, la parte biopsicosocial, ¿no? Entonces, ver muchas perspectivas y pues al final eso, ¿no? Creo que la fisioterapia necesita de eso, menos de atacarse entre colegas, entre técnicas, pero sí entender qué es lo que hace, qué es lo que no se hace y dar una buena explicación, ¿no? Y lo más importante, pues no hacer dependiente al paciente de terapias pasivas y pues hacerlo más dependiente y un hábito
de las terapias activas, ¿no? Como es el movimiento o el ejercicio. Entonces, pues nada, pues a ti muchísimas gracias por la invitación Súper, y con Miguel. gusto para la siguiente. Un gusto, Miguel. Muchas gracias y muy agradecido igualmente. Cuídate mucho.